Señor te bendiga de manera poderosa. Gracias por sintonizar la programación de la Primera Iglesia Bautista de Humacao. Mi nombre es Omar Santelli, soy el pastor general de esta amada comunidad de fe. Durante estas próximas semanas, movidos, ¿verdad?, por el deseo de que nuestra Grey, el pueblo del Señor, sea edificado en la palabra, le hemos pedido al hermano, el doctor Calderón, profesor universitario, un historiador, que nos hiciera, ¿verdad?, nos diera un poco del contexto de la iglesia cristiana, cómo se desarrolla, en qué contexto nace la iglesia, en qué contexto se encuentra Jesucristo, qué circunstancias particulares, tanto de aspecto cultural, contexto histórico, etcétera, está enfrentando Jesús, para nosotros poder tener una interpretación del texto bíblico más apropiada. Esta experiencia educativa va a continuar durante 4 servicios, 4 estudios bíblicos, o más bien 4 exposiciones acerca de la historia de la iglesia. En el día de hoy, con el favor del Señor, estaremos comenzando con el primer espacio, con el primer tema, que es en el contexto de Jesús y en el tiempo de Jesús, que era lo que estaba aconteciendo. Es por eso que yo te invito, mi amado, mi amada, a que puedas disfrutar de esta programación, que puedas ser edificado, que puedas conocer un poco mejor acerca de cómo Jesús, ¿verdad?, ministró en medio de su tiempo, para de esa manera, cuando estemos leyendo las Sagradas Escrituras, poder entender de una manera mejor lo que Jesús estaba enfrentando, tanto, ¿verdad?, los fariseos, los saduceos, tantas situaciones que tuvo que enfrentar Jesús. Es por eso que te invito a que tú puedas disfrutar de esta presentación. Vuelvo y te repito, va a ser una presentación en una serie de 4 estudios bíblicos o 4 experiencias educativas. Te invitamos a que cada uno de los próximos cultos tú puedas sintonizar y que puedas entender un poquito mejor acerca de la vida de Jesús, de lo que aconteció en la iglesia primitiva, la iglesia ¿verdad?, que surge después, que es una iglesia en el contexto del Imperio Romano, y finalmente estaremos hablando acerca de esa experiencia de la Reforma Protestante o del protestantismo. Así que te invitamos, amado hermano, amada hermana, que puedas disfrutar de toda esta serie de historia de la iglesia para poder entender mejor el texto bíblico y entendernos también nosotros en medio del contexto en el que estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y como plantea, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, lo podamos decir los unos a los otros: Maranata, Cristo viene por nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Así que te bendiga el Señor de manera poderosa y que puedas disfrutar de esta experiencia especial. Dios te cuide.
es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma también todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Tomada de la mano, yo voy con él. Tomada de la mano, yo voy con él. Tomada de la mano, yo voy con Cristo a donde él va. Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde vayas, Señor, te serviré. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy yo te quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, las cadenas rompió, venció, y una puerta se abrió. Venció, y por siempre reinó, y por él reino yo, y por él reino yo, y por él reino yo. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que nos escuchan, nos ven a través de la plataforma en que se está transmitiendo este estudio, esta serie de estudios. La Primera Iglesia Bautista de Humacao se complace en presentar una serie de estudios a todos los hermanos para que en esta situación en que estamos viviendo nos mantengamos aprendiendo de la palabra de Dios y nos mantengamos en comunicación, ¿verdad? En comunión también con Dios y con la iglesia. Es un reto que estamos enfrentando todos, pero que estamos asumiendo con mucha responsabilidad y especialmente con mucha entrega a lo que somos como pueblo de Dios. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios sobre la iglesia cristiana. Son estudios que muy posiblemente van a tener 3 secciones y que hoy, repito, vamos a tener la primera, porque estudiar en el tiempo que nosotros tenemos disponible la historia de la iglesia ¿verdad? Nos toma mucho tiempo y que yo quiero hacerlo enfatizando en los detalles que entiendo que son más importantes para que tengamos esta información que como cristianos me parece muy importante. La historia es esencial para entender los procesos y en este caso me interesa mucho que como iglesia
sepamos de dónde salimos y que podamos entender a Jesús desde su figura, evidentemente, como Hijo de Dios, pero también desde su identidad como personaje histórico. Jesús es un personaje histórico en el sentido de que existió, nadie puede negar la existencia de Jesús. Y es el iniciador de su iglesia. La iglesia cristiana nace con Jesús y nace por Jesús, ¿verdad? Y hoy pues vamos a hablar de la situación político, social, religiosa que existía en la Palestina en los tiempos de Jesús, como un poco hablar del marco histórico en que se desarrollan los eventos donde Jesús es el protagonista principal y que anticipa, es el precedente para que surja su iglesia. En historia siempre estudiamos los acontecimientos comenzando con lo que llamamos los precedentes o antecedentes, causas. Pero vamos a enfocarnos en los antecedentes en este estudio de hoy. ¿Cuál era la situación que se vivía en esa Palestina en los tiempos de Jesús? Primero, tengo que hacer una aclaración. Jesús siguió al pie de la letra la tradición cultural y política de su época sin mostrar oposición a nada de lo existente. Solo se pronuncia contra las tradiciones que oprimían al ser humano y lo alejaban de Dios. O sea, Jesús no le interesó la situación política, no se inmiscuye mucho en eso. En su momento no se mostró partidario de ninguno de los grupos que existían, que eran muchos y los vamos a estudiar, vamos a verlo. Él fue muy neutral en esos aspectos porque a él le interesaba ofrecerse en sacrificio para todo el mundo. Jesús vino sin mostrar preferencia alguna. Jesús era extraordinario, ¿no? En su ministerio se acercó a los niños, a las mujeres, a los extranjeros, a los enfermos, incluyendo a los leprosos, a la gente de alta posición social, a los pobres. Jesús estaba para todos. Pero esa no era la situación histórica de su época. ¿Ok? La Palestina, como prácticamente todo el mundo antiguo, tenía una gran influencia en esa época de la cultura griega o helenística. Por eso es que sabemos que el griego es un idioma importante. De hecho, había sustituido el idioma local. El mundo, especialmente el mundo intelectual, escribía, hablaba y se desarrollaba en la lengua griega. Pero no solo la lengua, había mucha influencia de esa cultura, inclusive de la filosofía griega, para esta época. Así es que las posturas de Jesús en muchas ocasiones van contrarias a esa filosofía y luego en el futuro, cuando hablemos ya del desarrollo, ¿verdad?, de la iglesia, personas como Pablo, como el apóstol Pablo y otros, van a hacer alusión a ese acervo cultural donde hay una influencia griega extraordinaria. Ahora, la situación del dominio griego cambia cuando el Imperio Romano conquista el mundo griego y establece su dominio sobre todos los territorios. Eso es importante porque los romanos conquistan a los griegos, pero como la cultura griega era tan importante y tan fuerte, en ocasiones nosotros los historiadores decimos que Roma conquista militarmente a Grecia, pero culturalmente Grecia conquista a Roma, porque su cultura era superior. Ahora, el dominio lo tenía Roma, sin lugar a dudas. En el tiempo de Jesús, Roma era quien dominaba. Por ejemplo, en el año 63 a.C., el general Pompeyo organizó la provincia romana de Siria
a la cual se le adjudica la jurisdicción sobre la Palestina. Es decir, ya vemos un antecedente que Siria dominaba sobre Palestina. Allí en la Palestina se encontraban los reinos de Judá y de Israel. Los romanos, muy inteligentemente, utilizando un modelo de conquista bastante inteligente, permitieron que estos pueblos retuvieran cierta autonomía siempre y cuando obedecieran al gobernador, en este caso el gobernador de Siria. Es decir, los romanos saben que los judíos son muy orgullosos con su religión, con sus tradiciones y costumbres, y le dicen, pues mira, ustedes sigan haciendo lo que están haciendo, sigan con su religión por un tiempo, desde luego, pero me tienen que dar tributo y tienen que obedecer las autoridades políticas nuestras. Un tiempito después, el general romano Marco Antonio puso como rey de Judá a Herodes. Herodes va a ser parte de una dinastía, ¿verdad? Se llama la dinastía herodiana, que va a gobernar en el reino de Judá, ¿verdad? En la Palestina, bueno, en Judá específicamente, con toda la intención de servir como que de marco de referencia de lo que es la cultura romana. Herodes fue extraordinario en el sentido de todo lo que logró hacer. Los romanos le habían encomendado, por ejemplo, detener la amenaza de los partos macedonios, quienes querían tomar a Jerusalén. Y él lo hizo bastante bien. Esa medida le ganó mucho prestigio como salvador de una colonia romana. Entonces le permitió tener cierto reconocimiento de los romanos. Herodes, y esto es importante para entender un poco, ¿verdad?, lo que ocurre con este personaje, favorecía la presencia de Roma en el mundo judío. Y era un amante de la cultura griega y del progresismo que representaba Roma. Era de una familia de origen edomita que se habían convertido al judaísmo, o sea que no eran judíos de nacimiento, ¿verdad? Por lo menos Herodes, el grande, no era judío de nacimiento, venía de una familia que cuando digo nacimiento me digo por herencia, venía de una familia que se convirtió al judaísmo. Es muy posible que por esto no sintiera tanto orgullo por las tradiciones judías y se le hiciera tan fácil favorecer las ideas de la cultura romana. Era un tipo obsesionado con el poder y, como todos sabemos, es quien es rey de Israel cuando nace Jesús y es el artífice de esa política despiadada de matar a los niños con la intención de impedir que naciera Jesús, porque Jesús había sido prometido como el próximo rey. Entonces un poco Herodes lo que piensa es que si nace esta figura que va a ser el rey, me va a reemplazar y yo no voy a permitir que se me reemplace en el poder. Y por eso trata de evitar el nacimiento de Jesús. Aquí entonces lo que hay es un celo político, un tipo que no quiere ceder su poder como rey. Es importante, por otro lado, para entender la situación que se vivía en la Palestina en los tiempos de Jesús, explicar las luchas sociales y políticas que existían en esa época. Primero, hay que estipular que los generales Marco Antonio y Octavio se habían peleado por obtener el poder de ser el emperador de Roma. Los judíos, ¿verdad?, favorecieron a Octavio con la suerte, por llamarlo de alguna manera, de que Octavio fue el que finalmente se convierte en emperador. ¿Por qué eso es importante para traerlo aquí? Bueno, porque como premio por ese apoyo, Octavio se mostró
¿verdad? Se mostró benigno con los judíos. Les permitió también cierta autonomía y les respetó su religión. Y eso era muy importante para los judíos. Sin embargo, ante la opresión de algunos gobernantes que viven luego, otros emperadores y demás, un grupo de judíos se mostraron contrarios al dominio romano. Había una atmósfera en los tiempos de Jesús bien dividida, bien dividida. Entonces había muchos, un grupo sustancial, que estaba ya cansado de dominio de Roma y estaban esperando un Mesías que los librara de Roma. Y para eso entonces estaban estudiando lo que decía la Biblia, los profetas como Isaías, y había toda una esperanza de que naciera por fin ese libertador, ese Mesías, que los librara del dominio romano. Bueno, jóvenes, amigos todos, hermanos, recuerden que los judíos habían pasado por experiencias de opresión, de cautiverio, por Babilonia, por Egipto. Entonces este es un pueblo ya cansado de ser gobernado por otro. Y claro, cuando viene una profecía de que van a ser liberados, se aferran a esa profecía, y ahora que Roma los está gobernando, pues están contrarios a Roma. Un grupo, repito, hay otro grupo que están muy contentos con Roma por lo que significaba y demás. Y eso es importante, una vez más, para entender las posturas que asume Jesús cuando comienza su ministerio. Es decir, la sociedad judía está dividida en grupos o partidos. Unos partidarios, uno de esos grupos eran partidarios de la presencia de Roma, como he dicho, y otros muy opositores. Entre los partidarios, o sea, los que estaban a favor de que Roma estuviera allí y de ser parte del Imperio Romano, estaban muchos de los sacerdotes, como por ejemplo la casta de los saduceos. Estos creían mucho en el progreso y admiraban la cultura griega y romana. Como tenían una formación bastante amplia, pues habían estudiado, muchos de ellos conocían el idioma griego, la cultura griega, la filosofía, admiraban el arte griego y romano. Entonces, pues estaban a favor de Roma. Eran realmente aristócratas que pensaban más que nada en sus intereses personales. ¿Por qué? Bueno, porque al ellos estar bien, ser aristócratas, ser personas distinguidas en la sociedad, pues decían, ¿para qué cambiar esto si lo que tenemos me favorece, ¿no? Como clase. Recordemos que este grupo se enfrentó mucho a Jesús por considerarlo peligroso para sus intereses. Obviamente, intereses como clase. Eso es importante, ¿ves? Por eso que la historia nos ayuda. Ese grupo, Jesús los rechazó de inmediato, porque Jesús los leyó enseguida. Miren, los saduceos, por ejemplo, eran bien liberales en los asuntos religiosos. No creían en los ángeles, en los demonios, tampoco no creían en la inmortalidad del alma. Eran muy progresistas, muy progresistas. Sí líderes religiosos, pero se habían alejado mucho de lo que era la creencia basada en la ley de Jehová, basada en lo que era la tradición judía. Ese grupo, repito, es muy importante. El otro grupo estaba compuesto por los escribas, los celotes y fariseos. Estos eran bien celosos, ¿verdad?, con observar la ley. Se apegaban a las tradiciones y estaban en contra de la presencia romana. Para ellos, Roma era una amenaza contra sus tradiciones y también contra su poder como líderes religiosos. Es interesante porque estos también fueron enemigos de Jesús, lo perseguían, especialmente los fariseos y los escribas, también los celotes, porque eran
¿cómo les puedo decir? Apegado a una interpretación de la ley. Estos son los que en una ocasión Jesucristo le llamó sepulcros blanqueados, utilizando una expresión, ¿verdad?, extraordinaria, una metáfora increíble, porque a pesar de ser tan celosos de la ley, no vivían una vida conforme a lo que ellos predicaban. O sea, no se apegaban al espíritu de la ley, la interpretaban a su conveniencia. Por ejemplo, vamos a coger un ejemplo, ellos acusaron a Jesús de sanar gente sábado, pero Jesús le dice, bueno, pero ustedes, si uno de sus animales se le está ahogando un sábado, lo salvan, porque está afectando sus intereses económicos. Sin embargo, se oponen a que yo sane sábado. ¿Ven? Una interpretación muy acomodada de lo que decía la ley, y claro, Jesús, conociendo sus intenciones y sus prácticas, nunca lo favoreció. Es decir, que tenemos el primer grupo, favorecedor de los romanos, de la presencia de Roma, a los que Jesús no les mostró ninguna simpatía por, ¿verdad?, por lo que ya sabemos, y este otro grupo contrario a Roma, pero que también no estaban cónsonos con la prédica de Jesús. En una ocasión también Jesús los llamó hipócritas, porque no vivían lo que ellos predicaban. Miren, en la Biblia hay un montón, varias de las alusiones a estos grupos que perseguían a Jesús, y en muchas ocasiones dice para tentarle. Lo seguían para hacerlo quedar mal, porque la prédica de Jesús era contraria a su dominio como líderes políticos y como líderes religiosos. O sea, hay un asunto de poder aquí. Seguimos con los grupos. Otro grupo estaba compuesto por los samaritanos. Los samaritanos eran de la región de Samaria y eran despreciados por los judíos. Eran del norte de la Palestina. Los judíos no los querían porque decían que estos se habían mezclado con otras culturas paganas, por lo que para ellos no eran verdaderos israelitas. Lo cierto es que muchos de los samaritanos habían adquirido otras ideas religiosas, eso es cierto, y se habían alejado de las prácticas religiosas de los judíos. Por eso eran despreciados. Esta situación es importante para entender la postura de inclusión que Jesús tuvo con ellos. Incluso para entender pasajes bíblicos importantes como la parábola del buen samaritano, como la historia de la mujer samaritana, como la historia del 10º de los 10 leprosos que Jesús sana y vino, ¿verdad?, en actitud de humillación a darle gracias a Jesús. Y Jesús dice, ¿verdad? Y este era samaritano. Es decir, los samaritanos, esos otros grupos también son importantes, pero en esta ocasión la importancia histórica que nosotros tenemos que ver es que todo el mundo lo despreciaba y sin embargo Jesús mostró una actitud de inclusión hacia ellos. Una vez más, Jesús siempre con una apertura a todos. Después que usted viniera a Jesús, Él te iba a recibir. No importa dónde tú vinieras, ¿no? Así es que lo importante de esto es entonces ver que la herramienta, la historia es una herramienta bien importante para entender muchas de estas situaciones o textos bíblicos que son parte de nuestra herencia como iglesia de Dios. Otro grupo importante también era el de los judíos de la diáspora o de la dispersión. Estos vivían en diferentes partes del Imperio Romano, estaban dispersos, la palabra lo dice, pero mantenían su apego a las costumbres, la cultura y la religión judía. La ley estipulaba que por lo menos una vez en la vida tenían que llegar en peregrinación a Jerusalén. El libro de los Hechos nos narra cómo estos se reunían en Jerusalén para celebrar festividades como por ejemplo la Pascua y una de las más importantes, la fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué digo esto? Porque eso no es casualidad, que en la fiesta de Pentecostés estuvieran allí y también fueran parte de
¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo, que es fundamental, como uno de los hechos fundamentales en la historia de la iglesia. ¿Ves? Esa costumbre de ellos venir a Jerusalén permitió que un grupo de estos entonces fueran parte histórica de, repito, un acontecimiento fundamental, un acontecimiento base en la historia de la iglesia. Otro grupo, el último grupo que vamos a considerar hoy, es el de los esenios. Los esenios han sido reconocidos por los historiadores como Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, es decir, tenemos evidencia de que existieron. Era una secta religiosa que se había separado del judaísmo a partir del siglo II antes de Cristo. Eran celosos de la ley, se habían separado por lo que antes habíamos mencionado. Muchos sacerdotes pues estaban teniendo una vida que no era consona con la ley, y entonces estos eran muy celosos con el estudio del Torá, se dedicaban al trabajo, mucha disciplina o mucho sacrificio, vivían en comunidades apartadas e incluso en el desierto. ¿Por qué es importante? Bueno, porque hay historiadores cristianos que dicen que Juan el Bautista pudo haber sido esenio, y si no era esenio, por lo menos su práctica era consona con la práctica de los esenios, de vivir una vida pura, ¿verdad?, a la ley. Fíjense entonces, hermanos, amigos, cuán importante es considerar estos elementos, estos grupos, para entender, repito, las posturas de Jesús, porque si lo identificamos, vemos uno, voy a resumirlo, a favor de las posturas romanas, contrario a lo que es el desarrollo de la ley, contrario al desarrollo de lo que es tal vez la prédica que va a traer Cristo. Otros muy apegados a la ley, en contra de los romanos, pero también con un celo que realmente lo que significaba era una defensa de sus privilegios como clase. Y otro grupo, ¿verdad?, que participan de todo lo que históricamente estaba ocurriendo y que de una manera u otra, como hemos visto, influyen en el mensaje, en el discurso oficial de Jesús, porque están alrededor de su figura. De una forma u otra, impactan el mundo de la época y hay una reacción de Jesús hacia ello. Lo que entonces prepara el camino para que cuando ya la iglesia se constituye, cuando la iglesia de Jesús empieza a desarrollarse, entendamos las posturas que se asumen con respecto a estos grupos. Ese fue el mundo en que vivió Jesús, esa fue la Palestina de Jesús, al que se enfrentó con su mensaje de amor y de redención, que luego la iglesia se vio encargada de propagar. Bajo estas circunstancias vivió Jesús y también nació su iglesia. En estudios posteriores, en la secuencia que vamos a continuar, entonces vamos a ver cómo se inserta, cómo nace la iglesia en ese mundo, cómo se desarrolla y qué elementos de estos que hemos estudiado hoy vamos a identificar en la identidad de esa iglesia de Jesús. Dios nos continúe bendiciendo. Espero que este estudio nos permita entonces entender otros estudios posteriores donde vamos a desarrollar, repito, cómo la iglesia nace, la iglesia cristiana, y cómo adquiere esa identidad que tanto nosotros apreciamos hoy día. Una vez más, Dios los bendiga y hasta la próxima ocasión. Qué maravilloso es la presencia del Señor y poder nosotros ver cómo Dios a través de la historia siempre ha estado tratando con nosotros. El Señor que nosotros le servimos es el Rey de la historia. Y yo te invito a que donde quiera que tú te encuentres, tú le puedas decir al Señor: manifiéstate, glorifícate, haz conmigo como tú quieras. Es maravilloso, mi amado, es precioso, es grande su amor para con nuestra vida, en que Dios nos pudo haber, de verdad, echado hacia un lado, pero Él en su gracia y en su amor y en su misericordia se acercó a nosotros de manera especial. Te invito
a que si tienes cualquier necesidad, si tienes cualquier, ¿verdad?, petición, o si quieres contribuir de una manera especial a este ministerio, tú nos llames al 787-285-6334, 787-285-6334. Primera Iglesia Bautista de Humacao. Estamos realizando una tarea, ha sido una tarea ardua durante este tiempo, pero sabemos que el Señor merece lo mejor de nuestra vida, y es por eso que te invitamos a que puedas darle al Señor lo mejor de ti. Oramos delante del Señor y le pedimos al Señor que sea bendiciendo cada familia, cada uno de los hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio, y que esta palabra corra y sea glorificada, y que usted pueda conocer al Creador de los cielos y de la tierra. Oramos. Amantísimo Dios, nuestras almas te alaban, te bendecimos y te damos, Señor amado Padre, el primado a ti. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a quién iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Te pido, Señor, que tu gloria cubra, Señor amado Padre, cada familia, de tu presencia, y que esa sangre derramada en la cruz del Calvario, la cual nos da victoria, Señor amado Padre, sea también derramada sobre nuestras cabezas y que nos limpie de todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Que podamos, Señor, honrarte en medio de este tiempo, y que podamos tener, Señor amado Padre, nuestra mirada puesta en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Te amamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Señor amado Padre, que no te vayas de nosotros, que tú sigas ahí tratando con nosotros, y que nosotros también tengamos, Señor, el corazón sensible a la voz tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te invitamos, amado hermano, amada hermana, a darle al Señor el primado de tu vida. Que la gracia, la paz y la bendición del Señor sea sobre ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Contempla aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple
Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, Dios, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos. ¿A quién iremos sino a ti, sino a ti? Oh, oh, oh.